Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers a casa o al camp. Bona tarda a tothom. Comencem aquesta tercera sessió del cicle, Jo vinc d'un silenci. Primer farem el que és l'acte en si, després el Joan Balart ens parlarà sobre l'associació i les activitats que fem, però això serà al final. Avui fem la tercera sessió d'aquest cicle, Jo vinc d'un silenci. Parlarem de les caigudes de comissions obreres, la del desembre del 66, maig del 67 i març i abril del 68, i de la caiguda del Comitè Local del SUC i la Joventut Socialista Unificada de Catalunya l'any 68. Tenim com a ponents a Francisco Morales i Manolo Morante, que ens parlaran del seu relat i el que van passar. Hem de dir que dels 5 ponents que teníem previstos avui, només han pogut venir els dos, poden participar els dos a la xerrada. La resta, ja sigui per problemes personals, per motius de salut o per motius de distància geogràfica, com el cas de Ramon Fernández, que viu a Elx i no ha pogut venir, doncs no poden ser aquí, tot i que la nostra intenció futura és recollir el seu testimoni. De cara al futur treball que hem de fer quan acabem aquest cicle, doncs la nostra intenció és fer-los una entrevista personal i recollir el seu testimoni, perquè creiem que és molt important, perquè són persones que van estar directament implicades en aquestes caigudes. Fent una mica de context històric, 5 minuts només, abans d'entrar als ponents, sobre la llei de comissions obreres que es va fundar l'any 64 a Barcelona, van ser fonamentals en el desenvolupament d'un nou moviment obrer a Catalunya i a Espanya. Un nou moviment obrer que ja no es definirà en el que Gramsci deia guerra de moviments, o la creença de que era possible fer caure la dictadura amb un desafiament directe, mostrat en una gran demostració nacional, els exemples dels quals havien estat, per exemple, la vaga nacional pacífica o la jornada de reconciliació nacional, que són actes que es van portar a terme durant els 50. És a dir, que aquest nou moviment obrer dels anys 60, l'abanderat del qual serà el moviment de comissions obreres, ja es definirà com a una protesta social indirecta, concretant en problemes específics de malestar obrer, veïnal i cultural, que permetiran teixir un ampli teixit popular i plural en contra del règim als principals centres urbans del nostre país, també a Sabadell. Això ho parla i ho estudia molt bé Xavier Domènech, quan parla que aquí a Sabadell, gràcies a comissions obreres, es va construir part de la ciutat democràtica que ara tenim. En quant a les caigudes en si, avui parlarem de 3, de comissions obreres. La del 26 de desembre del 66, que va ser una caiguda que es va produir amb motiu de la celebració de l'Assemblea de Comissions Obreres als Salesians el dia de Sant Esteve, 26 de desembre, i on van acabar detingudes 18 persones, entre les quals hi havia 9 membres de la coordinadora de Comissions Obreres de Sabadell, més 3 membres de les Comissions Obreres de Barcelona. És significativa aquesta caiguda perquè suposa el primer intent de desarticulació per part de les forces repressives del règim del moviment de comissions obreres a Sabadell. Tot això després de pocs mesos d'existència, ja que l'assemblea fundacional de les comissions obreres, i això ho diu el Xavier Domènech, aquí en un article a la revista Raona, l'assemblea fundacional de les comissions obreres a Sabadell s'havia portat a terme el 23 d'octubre de l'any 66, a la Font de Can Rull. Just al ben mig del procés que anava de la primera a la segona volta de les eleccions sindicals d'aquell mateix any. Del llistat de persones detingudes, aquell 26 de desembre del 66,
10 persones van ser jutjades pel TOP el 7 de maig del 68. Entre les quals Jerónimo Vázquez Rey, Pedro Hernández Jimeno, Ramón Fernández Jiménez, Antoni Ferrer Sabater, Manuel Tanco Torrado, Juan González Merino, José Lara Aranda, Juan Vera Gómez i Ginés Fernández Pérez. La segona caiguda, que també comentarem avui, la del 1 de maig del 67, en la qual Francisco estava present allà com a testimoni, és una detenció que es produeix en un context on les comissions obreres ja havien estat il·legalitzades pel Tribunal Suprem el 16 de març d'aquell any, del 67. S'havien prohibit aturades a empreses com l'ODAC i la Roca per la negociació dels seus convenis respectius al mes de febrer, i aquesta caiguda es va produir com a conseqüència del 1 de maig d'aquell any, després de la realització al matí d'una assemblea de comissions obreres a Sabadell, a l'ermita de Sant Julià. A la tarda, els militants reunits allà van decidir fer una multitudinària manifestació a l'avinguda Matadepera, on es produiran forts enfrontaments amb la policia. El que es coneix com la Batalla de San Bernardo, segons diu l'Andreu Castells al seu llibre. És el carrer. Carrer de San Bernardo. I es produiran detencions a l'església de Can Oriach de diversos militants, que havien escapat allà per refugiar-se. En total, hi van haver-hi 23 detinguts, la major detenció de tot el període realitzada dins d'una església amb el permís de la diòcesi. D'aquests 23, 14 van passar al TOP, a ser jutjats pel TOP, Tribunal d'Ordre Públic, i 5, ara després el Francisco els nombrarà, van ser jutjats per capitania general. Respecte a la caiguda de la següent caiguda que comentarem, la tercera d'aquesta de comissions obreres, març i abril del 68, aquí hem de reconèixer que hem tingut una sèrie de problemes perquè el llibre de l'Andreu Castells no surt, no es nombra, i el llibre del Domènech, de la Memòria Democràtica, parla d'una caiguda que va haver-hi el març del 68, el 6 de març del 68, si no recordo malament, on van caure Manuel Molina Rodela, Ángel Rey Navarro, Juan González Merino, Ramón Fernández Pereira i Rafael Quirós Sánchez. Era una caiguda que es va produir com a conseqüència de la manifestació davant del sindicat vertical de Sabadell contra els acomiadaments i els expedients de crisi. Va ser dissolta per la policia i la convocatòria s'havia realitzat també a altres ciutats com a Cornellà, Terrassa i a Sabadell, però només es va concretar a la nostra ciutat. 2 dies després van ser alliberats les persones detingudes. 5 persones. Manuel Molina Rodela, Ángel Rey Navarro, Juan González Merino, Ramón Fernández Pereira i Rafael Quirós. La caiguda del Comitè Local del SUC i de la Joventut Socialista Unificada de Catalunya és una altra caiguda que tampoc tenim gaire informació, ara esperem que el Manolo ens aclareixi una mica millor. L'Andreu Castell no parla en el seu llibre tampoc, i el Xavier Domènech parla en aquest llibre que el 26 d'abril del 68 es va produir la detenció de 16 persones de les COJ, de Comissions Obreres Juveniles. No sé si això guarda relació amb el Comitè Local de la Juventud Socialista Unificada de Cataluña. No sé si tiene que ver o no. Pero bueno, ahora en todo caso... En aquel tiempo, o sea, lo que yo se detuvieron gente de comisiones obreras, porque fue una asamblea de comisiones obreras, y luego posteriormente, después de la asamblea, hubo registros en las casas, y a partir de ahí ya se detuvieron a gente ya que no estaba en la asamblea. O sea, y bueno, ya diré los nombres. Vale. Pues bueno, empezamos primero contigo, Francisco, de lo que... primero hablar de estas 3 detenciones, de lo que te acuerdes, un poco de tu experiencia personal. Yo la que más me he documentado, porque pensar una cosa, que realmente tendríais que haber recurrido un poco pues a los archivos, o bien directamente de comisiones obreras o del sur, ya que una cosa estaba totalmente ligada a la otra. Es muy difícil de retener por nuestra edad y el tiempo que ha pasado, retener ahora muchas cosas. Oh, esto ya va a ser un problema para mí. Algunos de los que estáis aquí, pero ahora lo digo a todos, salí ayer mañana de Tablí. Es decir, que a nuestras edades, un compañero que sale aquí en las detenciones,
que podía haber estado aquí, en estos momentos lo están visitando en el camino. O sea, que por la edad, el que no está en la cárcel es porque lo andan buscando. A ver, no, yo digo que quizás yo me centraría más, porque pensar que la única prensa que había era el diario Sabadell, y si no llevaba, hacía muy poco que le habían quitado el yugo y la flecha. Por lo tanto, quiere decir que en vez de, ni siquiera como profesionales de defender la verdad, pues lo que hacían era darle la vuelta al libro y ponía que los que corrían por un lado eran por otro, o sea, para que la gente no se entendiera de lo que pasaba. Y sobre todo, como no, acusando siempre a los organizadores y a los participantes de estos hechos. A ver, yo de todas maneras, permitidme que, a ver si soy capaz de dar una pincelada por qué se llega hasta ahí, no en este hecho concreto. Yo vengo de una cultura que es el PSUV, hermano del Partido Comunista de España, y entonces, después de perder la guerra, empezó a replegar y buscar alternativas de lucha y formas nuevas para poder, dijéramos, tirar adelante. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se empezaron buscando fórmulas donde las empresas, los trabajadores, lo único que podían hacer era 4 sabotajes en las máquinas. Después de un tiempo que aquello no daba resultado porque los trabajadores no entraban, digo porque son saltos que luego se llega a las conclusiones a donde estamos ahora. Llega el momento de que aquello no da resultado y se decide en el 54 de entrar a los sindicatos verticales. ¿Por qué? Porque allí es a donde te podías relacionar con los trabajadores y formar una nueva ESA. Eso llevó a que en estas fechas que estamos ahora aquí manejando, pues muchos de comisiones y de no comisiones, pero sobre todo de comisiones y de la OPSU, pues fuimos enlaces del sindicato vertical. ¿Qué significa eso? Que ya estábamos con los trabajadores. ¿A dónde? ¿A dónde estaba? ¿A dónde se reunía? ¿A dónde se podía, dijéramos, exponer las cosas? De ahí que luego, y en esa palabra ya cortaría el tema, que cuando se da posteriormente a esta fecha la huelga general de Sabadell, resulta que la comisión que sale, primero de 19 personas, de enlaces sindicales todos, presidentes de los distintos ramos y representantes sindicales, son los que formamos, y digo formamos porque también estaba en ese tema, 19 personas. 19 personas que cuando las cosas se agravan, quedamos 11. Quedamos 11, que eran los 11 clásicos de la clase obrera, porque ahí teníamos todavía Falange. Estaba el, desgraciadamente, famoso Diego Pérez, que era enlace y presidente del Metal. Teníamos a otro no menos famoso, Lozano, presidente de la construcción y concejal también del ayuntamiento con el Alborrol. Teníamos al de la madera, que también estaba, es decir, todos los, el derramo del agua, el derramo del textil, todos estaban allí. Por lo tanto, cuando sale esa comisión, salimos 19 personas. Y me refiero a la huelga, que ahora ya entraremos en el tema concreto. Salimos 19 personas, todos en cargos sindicales, entre presidente de ramo, presidente o sea, miembros de las UTT, que entonces se llamaban del sindicato vertical. Cuando las cosas se ponen mal, nos quedamos 11. Es decir, que todos los que no estaban allí representando a la clase obrera, como era nuestra obligación, se quitaron del medio. Y eso ya, dijéramos, significa que luego se podía ir a otras acciones superiores a las que comentaremos un poco. Hay el tema, sobre todo, de por qué se llegaba a esas contenciones. La política, en este caso, del sur, que es en el que yo estaba y yo defendía, era de que las acciones
tenían que ser masivas, tenía que pertenecer y participar la población, al ser posible, trabajadores, hombres y mujeres, incluso con sus niños. Y esto, tengo aquí algunos delante de mí, que han venido conmigo cuando estaban así a esas acciones, incluido cuando, ahora decimos cuando el primer acto sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña en San Modesto. Estaban así algunos. Sí, eran los trabajadores, eran su familia y eran sus hijos, donde ya estaban aprendiendo a luchar por la libertad de todo eso. Bueno, ¿qué pasó este día, este 1 de mayo, sobre todo el de la iglesia de Carnorial? Se hizo un poco extrañado, porque se hizo una asamblea por cima de San Julián y no apareció nadie. Si alguno se escamuflado por allí de la secreta, no hubo demasiado no intervinieron, debían de estar mirando, pero ahí se quedó la cosa. Con Antonio González, lástima que no estoy hoy aquí, veníamos los dos en primero porque la táctica del partido no era de darle 2 palos a la policía o 2 peras, era de que la masa pudiera hacer la manifestación. Veníamos los dos delante intentando de sujetar, sobre todo la juventud, siempre va sufórica, maestra, pero claro que a la hora de quitarse el medio tiene buenos pies. Imaginaros que ahora tuviéramos que correr lo que estamos aquí. Tendríamos que resistir aquí, pero correr nada. Pues entonces íbamos así, cuando fue una sorpresa y una coincidencia de que al pasar la iglesia a pocos metros se presentan 3 jeeps cargados de policía armada, al mando de un teniente. Nosotros solamente nos faltaban 50 metros para llegar a la meta que nos habían puesto, que era la Gran Vía, antes la vía del tren, hoy Gran Vía. Mira por dónde se presentan esos 50 metros, ya no podemos hacer, sino que yo creo que un poco burro es el teniente, porque no dio ningún margen de diálogo, sino que solamente dijo una palabra: de parte de la ley que os disolvéis. A continuación tocó el pito. Claro, nos encontrábamos a pocos metros menos un poco más de donde ahora estamos unos y otros, y dio la casualidad que debajo todo era piedra, machaca, que decimos, que entienda algo, machaca sin de la carretera, que estaban asfaltando el barrio que todavía no se habitaba de la Rureda. Claro, al caer en el momento que no tenías ni que mirar, sino a cachate y ya tenías 2 o 3 piedras a la mano, pues claro, hubo una tanda de piedras y en el momento hubo 11 policías tumbados en el suelo. Y el teniente, que perdió hasta la pistola de una pedra, pues no cayó, pero también estuvo eso. Entonces ellos no pudieron actuar porque la fuerza suya quedó vamos, cortada. Entonces, claro, dijimos, bueno, hay que retirarse, aguanta un poco, para que mujeres y niños y tal, que siempre van un poco más a la reserva, más atrás, puedan escabullirse y tal. Bueno, pues vámonos. Yo todavía no entendí, o incluso algunos de los que hoy tenían que estar aquí, pero por su salud no ha podido venir, que es el que les digo que está en el Taulí. Todavía no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué se metieron en la iglesia? ¿Por qué se metieron en la iglesia? Bueno, desde que, claro, había una costumbre, y es que Franco, hasta esos momentos, el pacto que tenía con la iglesia estaba vigente. Nos obligaban a bautizarnos, nos obligaban a casarnos, nos obligaban a bautizarnos, y de esa manera, pues claro, la iglesia aumentaba el número de afectados y tal. Entonces, en esa situación, la gente se confió, y alguien dijo a la iglesia, como si aquello fuera un castillo o algo un poco
un castillo con salida, pues claro, si no hay salida no te metas en el castillo tampoco. Yo todavía no lo sé cómo pudo ser, porque a uno de los compañeros, que ahora después me referiré, detuvieron, que fue uno de los más castigados, de 5, se quedó descalzo. Tenía que ir a Cifuentes. Este era el Andrés Ojeda. Andrés Martínez Ojeda, para ser exacto. Vivía en Cifuentes y yo vivía a 2 calles por encima de la iglesia. Entonces yo le di mis zapatos porque, bueno, usted donde lo vean descalzo, por ahí los coches dando una vez que ya se pusieran en marcha, pues está claro, lo tiene identificado. No tenían a todos identificados, pero bueno, si te ven sin zapatos después de una refriega, quiere decir que has estado en el ajo. No, pero no. Bueno, es igual que... ahora mencionaré. Yo les di los zapatos, me fui confiado, que lo que primero hacíamos era ponernos en contacto con los camaradas que teníamos en cada sitio y compañeros, sobre todo los más significados que ya por la policía estaban perseguidos, para que quitaran documentos y cosas de la casa que no comprometieran más de lo que ya estaba. Cuando nos enteramos que han rodeado la iglesia, claro, en cuanto vinieron más, rodean la iglesia, están vigilando a toda la esfera. Hay un grupo de ellos que, joder, yo tenía que estar aquí, me ha dicho hoy que a lo mejor venía, que es el Pepe Fernández, el hermano de Ramón, me ha dicho Pepillo, que fue uno de los que detuvieron, no sé si sabe, tío, de que decidieron de meterse allí y no, este se quedó fuera. Entonces un grupo iba pasando para ver si arrastraba a la policía detrás para que algunos pudieran salir. No fue posible porque, claro, inmediatamente de Barcelona, de Terrassa y de todos esos sitios se dejaron venir una cantidad de policías, que ya había policías para vigilar por todo. Algunos se pudo escapar saltando de una altura muy considerable, como Ramón Fernández se tiró por el campanario abajo. Pero claro, una vez que la policía se organizó y aumentaron los efectivos, ya fue imposible de poderse evadir de allí. Y entonces pasaron a detener, en principio, mucha gente, luego los que a ellos les parecía lo fueron soltando una vez hecho el expediente, y otros pasan a ser detenidos. Dentro de esta lista de detenidos que algunos tienen, el proyecto este pone, hay 4 y no se le dio la importancia que tenía que tener porque los medios tampoco eran. Por eso digo que los archivos, sobre todo de comisiones y del sur, tienen que estar, a donde hubo 5 compañeros que los condenaron por lo militar en Capitanía General en Barcelona. Estos le echaron 5 años de cárcel, y que era Francisco Rodas, luego concejal con el Lobo en Barbará durante varias legislaturas, Manuel Sánchez Marín, el padre de Celes, que lo conoceremos mejor como el padre de Celes, José Pérez Sánchez, en este se da la paradoja de que había sido guardia civil, pero no le gustó, se salió del cuerpo. José Pérez Sánchez, vive la mujer y la hija en Calvia, ella ha fallecido. Juan Zapata, que también fue condenado en la misma esa, y Andrés Martínez Ojeda. Estos 5 fueron condenados y juzgados por lo militar en Capitanía en General de Barcelona. Luego está toda la lista, que en estos papeles veréis, y aquí cogen también y detienen a 3 sacerdotes. 3 sacerdotes, que eran José María Garrido, Eduardo Fornel y Andrés María Vila. Estos caen en la misma esa, y junto con los 5 que hacen como responsables y los responsables del hecho, que son juzgados en Capitanía,
estos son juzgados por otro tribunal y estos van a parar a Zamora, a una cárcel de sacerdotes seglares que hay allá. Esta, dijéramos, es más o menos y el resto del listado que hay aquí, no sé cuántos hay. Esta es el listado. Sí, al resto, que tal es el Andrés Martínez Ojeda, Manuel Sánchez Marín, Pedro María Vila Tintorera, sacerdote, José María Garrido Cunillet, sacerdote, Eduardo Forner Gil, sacerdote, Manuel Benítez Balmice, Manuel Tanco Torrado, este ya murió también, Juan Zapata Pérez, Jerónimo Vázquez Rey, José María Lara Aranda, Manuel Pérez Sánchez, Andrés Ruiz Millán, Marcelino Belló Pérez, Rafael Rojas Arroyo, que no está aquí porque está en el Taulí, hoy tenía a las 7 precisamente una cita con los doctores, Juan González Merino, que tampoco está aquí, pero que vive, Víctor López López, este ya falleció, José Aguilar Alonso, Celestino Sardá Ramos, María del Carmen Vázquez Rey, esta ya murió, que era la hermana de Jerónimo Vázquez, muy conocida y muy sentida en todo Sabadell, José Pérez, Sánchez Pérez, Ramón Fernández Jiménez, que vive en Orihuela, que está lejos para la ciudad. Yo he hablado con el hermano y está muy cascado y no creo que venga. Y Francisco Roda, que es el que también fallecido, fue luego concejal. Claro, estas detenciones tuvieron una gran importancia en la clase obrera, no solamente de Sabadell, no solamente de Cataluña, sino a nivel de Estado, porque fue romper una brecha que era entre la Iglesia y el Estado franquista. De ahí de que cayeran muchos sacerdotes que habían tomado la decisión de defender a la clase obrera en sus medios. Y fue bueno porque fue la ruptura, de hecho, entre la Iglesia y el Estado de Franco. Ya tú no me sirves y por lo tanto rompemos el pacto, y desde entonces pues empezó a haber una cantidad de sacerdotes jóvenes que no estaban por seguir la doctrina de su jerarquía, y como estos tres, de José María y Eduardo, cuando salieron de la cárcel de Zamora, que hace que van a ver al obispado y le dice, sé las palabras exactas, aquí hay un libro que ellos mismos declaran, en un libro que es de que, si alguno tiene curiosidad, es un poco un homenaje que le hicimos a Juan Gómez, un chaval eminente que escribía muy bien y que tuvo la mala suerte de morir en un accidente. Sí, hermano. El impulsor de la revista Cabrera. Sí, no, uno de los... Sí, estas cosas nunca se hacen solas. Sí, se mató. Entonces este libro, precisamente ellos, cuando el obispado le dice, eso pasa por... Pues ellos dicen, pues aquí tiene usted las ropas por... Los dos están casados y los dos tienen nietas. Decir que el José María fue el que me casó a mí, no porque yo sea católico, sino porque Franco te obligaba en ese pacto a casarte, porque si no, claro, no pueden prohibir que una pareja se acueste, pero sí te pueden prohibir a la que vas a inscribir un hijo, te podían, al escribir un hijo, a darlo de alta, a cobrar las pequeñas ayudas que se decían los puntos, que era una ayuda por matrimonio y por hijo. Aquel pacto entre Franco y la Iglesia se rompe cuando de los sacerdotes y la clase obrera se unen y dice,
al carajo empieza a romperse. esta situación. Claro, hay que decir que es lamentable estos 5 compañeros que pasaron por Capitanía. Supongo que algunos estaríais allí, yo sí que estuve por obligación y por condición, y claro, aquello era un festival, jugar a cinco trabajadores, 5 obreros allí, una fila de tenientes coroneles y comandantes que las medallas le llegaban aquí abajo, de medallas de lo que habían dado a la patria, y le llegaban las medallas hasta abajo. Fue bonito. Es desgraciado esas cosas, pero también son bonitas de ver los episodios. Siguiendo en ese tema, y para que veáis, nosotros siempre pedido, y perdonad que que hable un poco en singular. Hemos tenido una cosa en mente. No se podía hacer las cosas de una manera donde no participara el pueblo. Si no se participa el pueblo, no hay nada que hacer. Aquí, que el problema no era cómo, sino el problema es que había que hacerlo. Y un ejemplo de ello es de que aquí, donde sale un compañero, aquí delante, y es curioso, esto es del País, martes 26 de febrero del 85, donde sale Juan Ignacio, donde montando una manifestación en Barcelona, salen otros compañeros, Juan Ignacio, lo que costó, las contradicciones del gobierno para decirte no puede hacer la manifestación. Es un pitorreo, es como, vamos, como un patio de escolares, donde cuando no están unos cuantos de acuerdo, pues paratamos las normas y hacemos otras y ya está, ¿no? Pero el problema era hacerlo. No vale vestirnos 4 de valores y ir a hacer una cosa. Hay que ir, pero mirar para atrás y decir, pues no seguir hasta donde llegamos. Entonces, cuando eso empieza a tener color. ¿Y 4? Sí, muy valiente, vale, muy bien. Expuesto a todo, muy bien, pero 4, ¿qué hace? Y por eso, la táctica, sobre todo del PSUV y de comisiones y todo esto, hay que decir que aquí está MC, está la LCR, está el PASAN, es decir, que claro que estaba, pero mi doctrina, mi punto de vista, que siempre he defendido, que era lo que nuestro partido nos enseñaba, era que había que participar a la población. Si no, no vale para nada, no vale para nada. Y así se demostró que en esta táctica, en esta situación, pudimos llegar a hacer lo que pocos pueblos han hecho en España, una huelga general. A ver, tiene el orgullo de que entre todos, fuimos capaces de hacer una huelga general que no se puede hacer todos los días. Que fue bonito ver cómo taxis, comercio, farmacia, todo dio parado. Eso es una huelga general, cuando luego más adelante se hizo. Y es bonito luego de ver, o sea, cómo se enfrentan unos poderes y otros, porque también es un poco de risa, nos parece que el Estado es algo intocable, y no, los Estados tienen más agujeros que un colador, porque en esa situación vemos, bueno, pero espérate, resulta que entonces vemos que no hay una uniformidad, sino que las cosas, así como la Iglesia rompe con el Estado, también dentro de ellos también había su... Lo que pasa es que hay que vivirlo y vivirlo de dentro y entonces se puede. En fin, no sé si soy muy cansado, pero bueno, los que ya hemos hablado tanto, el hablar un poco más no nos trae de un problema. Podríamos en todo caso pasar al que corresponda y si luego pues se piden aclaraciones, pues intentaremos de... Bueno, o sea, nuestra detención fue, ya para empezar, fue una detención tonta, que yo jamás me lo hubiera pensado. Yo había terminado la mili en abril. Yo había estado antes en Terrassa de la Juventud Comunista, la Juventud Socialista Unificada de Cataluña.
Y luego yo vine de la mili y bueno, y aquí en Sabadell, con el camarada Pedro, o sea, me organicé que formamos aquí unos cuantos jóvenes, unos cuantos de la Cruz de Barbará y aquí de Canoriá, entre ellos el camarada Zamoro y el camarada Paco Aguilar, y hay otros cuantos, un tal Joseito, en fin, o sea, el hermano de Pedro también. Y entonces éramos un grupo que intentábamos pues atraer a la juventud en aquellos momentos, que era muy difícil, y nos dedicábamos a hablar con la gente, con los camaradas ya más viejos, para que al menos sus hijos pues pudiéramos. Yo venía de Terrassa y yo tenía un poco de idea, ya militaba yo allí, y bueno, yo estaba allí con una gente muy preparada, y yo pues intentaba prepararme lo máximo posible que podía. Entonces íbamos aquel día, cuando nos detuvieron, yo subía por la avenida Canoriá, iba a casa de Pedro a hacer una reunión, y me encuentro al Aguilar, decía que iba de boda, o sea, me acuerdo, y que no sé si suspendía la reunión. Entonces Ramón Fernández llevaba un paquete de circulares para una reunión que se hacía, donde has nombrado tú antes, enfrente en el Canoriá, y dices, ¿puedes llevar esto a la reunión? Digo, sí, yo no tengo que hacer nada, ya se suspendió la reunión, y yo me fui con el paquete de propaganda. Entonces estaba mi hermano que era una reunión del metal, de comisiones obreras, pero que había gente varia de otros ramos, y había bastante. Entonces, o sea, había un orden del día, y lo estaba desarrollando mi hermano con la asamblea. Yo llegué y ya le di esto, y dije, bueno, pues la policía está aquí mirando. O sea, estaba mirando por lo alto, había la municipal con las motos, y digo, de un momento a otro van a venir. Fue una detención que bueno, pues estábamos allí, vimos no pasa nada, el Ramón se fue, y entonces pues llegaron los grises, se ve que nos rodearon y nos detuvieron allí, algunos nos detuvieron. Yo me pude escapar, algunos allí detuvieron a mi hermano, a Francisco Morante, detuvieron a un tal, no sé si se llama Juan o un tal Carmona, detuvieron al padre de José Bravo, sí. Lo detuvieron ahí, y bueno, y entonces yo salí corriendo, por cierto me dispararon, que entonces todo eso era un campo. Yo me echaba mano al culo porque a veces tenía sangre, pero bueno. Y bueno, pero yo le había cogido a mi hermano el orden del día, o sea, el orden de los puntos que tenía que discutir, porque yo se lo quité de las manos y me eché yo la culpa de eso, porque mi cuñada estaba embarazada de mi sobrina, y digo, porque para que detengan a él, que me detengan a mí. Bueno, pues entonces me pillaron el papel, entonces, o sea, yo cogí y lo escondí, o sea, me pillaron después, o sea, yo antes lo escondí en unas matas, pero cuando ya se tranquilizó todo, tonto de mí, que vuelvo otra vez a por el papel. Y entonces estaba la policía, la secreta, yo creyendo que era gente estaba la secreta, y con una patrulla que había en el barranco, o sea, con las metralletas. Y un tal Ramos, muy famoso aquí en Sabadell, fue el que un poco más y se traga la pistola, porque en aquellos tiempos yo tenía 23 años, pero bueno, suerte que no le pegué, porque si me me ponen pena de muerte, ¿no? Porque, total, que me detuvieron allí y me llevaron a la comisaría. Y yo digo, bueno, entonces me cogieron a mí un taco de papeletas de Real Madrid, que estábamos rifando para coger fondos para ayuda, y un tal Victorino de la Cruz de Barbará, una tal Paquita, Pedro lo sabe todo, porque si era el que
a ver si me equivoco en algo. No, va bien. Entonces, pues la detuvieron. Yo llevaba un taco de papeletas y con los nombres, fíjate qué clandestinos éramos, ¿no? Con los nombres de... El que había pagado y el que no. Sí. Bueno, pues los detuvieron a ellos, detuvieron a los dos. Lo echaron de momento, o sea, porque no, eso no tenía. Entonces, estando allí en comisaría, pues ya, pues, yo digo, pues yo voy a salir porque mi hermano también entró en la cárcel y varios, un tal Venceslao también, y salieron, no había nada. Entonces, yo digo, pues ya voy a salir yo también, pero entonces, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente porque hicieron registros en todas las casas. En la mía yo tenía nuestra bandera, tenía Mundos Obreros, tenía, o sea, hasta incluso tenía y mi hermano que tenía. Mis padres se enteraron de un momento y desapareció todo. Fue la policía, rompieron hasta los colchones, todos rajados, todos, y dejaron y no encontraron nada. Entonces se fueron a las demás casas y no encontraron nada, o sea, y fueron a Bravo, a José Bravo. Y le encontraron un Mundo Obrero en la mesita de noche. Y entonces se lo llevaron a José Bravo. Y porque detuvieron al padre y por medición del padre fueron a hacer el registro y el niño estaba durmiendo y le condujeron el Mundo Obrero. Y al coger el Mundo Obrero, ¿qué pasó? Pues bueno, pues que habló un poco más de la cuenta y entonces ya éramos una célula de la juventud que nos reuníamos pues a veces para discutir cosas y bueno, o sea, salieron los sitios, los nombres de todo y yo me acuerdo que el pobre Zamoro, que era muy jovencito y tenía muchos problemas con el padre, me acuerdo, los detuvieron al camarada Aguilar, Francisco Aguilar y al Pepe Fernández, también lo detuvieron. Y bueno, y nos pegaron, pues, hicieron el juicio, nos metieron en la modelo, nos pegaron hasta que se hincharon. Y bueno, para a ver si cantábamos más, porque yo le temía cantar. Yo temía cantar porque no tuve suerte porque nos pegaron unas buenas palizas, ¿eh? O sea, yo me tiré 2 semanas orinando sangre en la cárcel. O sea, cuando llega la modelo, te meten en una celda que en 15 días tienes que estar allí como en reserva, ¿no? Luego te echan al patio, pero aquellos 15 días. Entonces, o sea, a partir de ahí, o sea, se cantó algo en el sentido de que detuvieron a más gente de la cuenta porque o sea que se le fue un poco a José Bravo, se le fue un poco la lengua. Entonces eso fue la realidad lo que pasó, ¿eh? Entonces a partir de las detenciones de toda la demás gente iban saliendo, Carmona fue saliendo. Entonces nosotros cogieron y salieron que nosotros habíamos colgado banderas catalanas el 11 de septiembre en todos los sitios bueno, en todo Sabadell. Fue verdad, pues habíamos colocado muchas banderas y habíamos hecho, o sea, salieron todas las reuniones que habíamos hecho. Y bueno, yo temía cantar porque era muy fácil cantar porque te pegaban unas palizas a muerte, porque yo acogía, yo lo que temía más de todo era que pudiera cantar, que pudiera, porque yo me reunía con el comité local, yo era muy jovencito, tenía 23 años, y Paco lo sabe, que íbamos allí, y Pedro y yo, que eran los enlaces del comité local. Entonces, bueno, pudimos aguantar un poco y no detuvieron a ninguno del comité local, porque entonces sí que hubiera sido una desgracia para el comité local de Sabadell. Bueno, nos detuvieron
y nos juzgaron. A mí me pidieron 4 años, me pedían 4 años, a los demás me pedían también 4 años, a Zamoro me parece que me pedían 18 meses, y al padre no sé lo que le pidieron. Lo hicieron el juicio en Madrid, y nos condenaron, a mí me condenaron 2 años y medio, y al camarada Aguilar y a Zamoro a 2 años me parece, y a Bravo a 8 meses. Salió de seguida porque no... Yo me detuvieron y me llevaron al reformatorio de adultos de Ocaña. Reformatorio junto con pues éramos 18 presos políticos, y la mayoría era de ETA. Un tal Saraqueta, que fue el que yo estuve con él, de los que detuvieron cuando asaltaron a no sé, os acordáis alguno, en la cárcel de Pamplona, para liberar a los presos. Estuve con ellos y eso pues me enseñaron muchas cosas de todo lo que pasaba en el País Vasco. Y luego yo era el único de la juventud que había con ellos. Luego llegaron, no sé si os acordáis, de una heredad que hubo en Canarias, en la playa de las Palomas. También vinieron 2 o 3 jóvenes, también lo metieron allí, y 5 o 6 estudiantes del sindicato de estudiantes de la Universidad de Madrid, no sé si era de la Autónoma o de... no sé qué hora qué universidad era. Y bueno, esa fue, yo me tiré, cumplí los años, o sea, 2 años, 6 meses y 1 mes. Y bueno, mis padres pagaron el mes porque había que pagar, me parece que eran 10.000 pesos, y ya yo estaba ya cansado de estar en la cárcel. Pero bueno, también me sirvió pues, mucho la cárcel, porque yo tenía unos estudios, los estudios tenían la enseñanza primaria, y yo me saqué ahí el bachillerato, porque quería que trabajara, y yo digo, no, yo no trabajo, yo voy a coger aquí y voy a sacarme mis estudios. Y me saqué, en una convocatoria me saqué 1º y 2º de bachillerato. Y luego me saqué otros 2 cursos, en los 2 años. Y bueno, eso yo pues también pienso, digo, pues me ha valido para algo también la cárcel, ¿no? Y bueno, y poco más tengo que... Esa fue la detención, que fue una detención tonta, fue una detención que yo no me lo explico por qué pasó. En aquellos tiempos el partido tenía su programa, y en el programa del partido y la Juventud Socialista Unificada recogía que nosotros aquí queríamos, o sea, la casualidad, ¿no? Ahora viene la historia, que nosotros estábamos ya en aquellos tiempos por el estatuto. Sin saber catalán, pues, libertad, amnistía, estatuto de bueno, autonomía, exacto. Sí, me refiero que ya, o sea, ya se empezó, nosotros la juventud pues ya empezábamos que aquí en Sabadell, no sé si antes se habían puesto muchas banderolas, ¿no? No sé si, pero se empezó con esto y la gente, o sea, el alcalde y dando paseos con la policía a ver qué pasaba aquí. Antes del 68, muy pocas. Bueno, pues entonces, o sea, pero nosotros la política del partido, la política de la juventud era luchar por los derechos de libertad en Cataluña, por la cultura, en fin, o sea, todo eso lo teníamos clarísimo. Francisco Aguilar Murillo, cuando ingresó a la juventud, en la época de Zamora y todo eso, también Pedro, antes de que yo lo conociera como responsable del comité local, ya estaba detenido. No me había dado tiempo ni a conocerlo, ya lo había detenido. Y fue precisamente por poner la bandera catalana el 11 de septiembre. Claro, un trozo de bandera así, porque no había ni dinero para comprar más. Cuando yo paso por un banco, ahora, y veo una bandera desde arriba a abajo, digo, hostia, qué valiente, hostia, qué valiente, la bandera que han puesto. Si a un chaval, por poner un trozo de bandera así, lo meten en la cárcel, y esto, ¿qué pasa? No digo más que eso porque lo llevo siempre en el coco. ¿Qué había pasado? Que el señor Felipe González no había tenido capacidad
de realmente faratar los archivos del fascismo. Y como estaba la ficha hecha allí, en el cual tuvo 10 años en la cárcel, junto con un tío precisamente de Antonio González y otros muchos conocidos, pues claro, la ficha estaba allí. Era un antifascista y estaba detenido allí, que le echaron 10 años. Eso quiere decir que en que cambien los regímenes se guardan los papeles. Además, mira por donde en esa época todavía era responsable del PSUV en Sabadell. Y estuvo a punto, porque yo no sé si yo salí tarde, confiado, porque esto está a 300 metros de donde yo vivo, la Romegua, que se llama la Riera aquella. Y cuando yo salgo a la calle para dirigirme, no sé si me confié por lo cerca de donde estaba, o porque tenía algo con los chavales, con mis hijos que eran pequeños, de ayudar a la mujer, algo si había alguno mal o algo. No, el problema no era eso. Salgo a la calle, hay la leche, y miro para arriba, y en la misma calle que vivo yo, vivo un pingue allí. Claro, en lo alto de... En lo alto, donde está la mesía de Canoriá. Había un pingue, un tío harto. Y digo, aquí hay algo que no me cuadra. A estas horas de la mañana, hay un pingue. Y me voy para arriba. Cuando voy llegando a él, ya veo quién es. Y este señor era el chivato de la policía. Era el chivato que tenían aquí, la policía más a mano, porque además era un tío desgraciado, hasta el punto de que los mismos suyos del ayuntamiento a veces los hinchaban de hostia. Hubo ahí uno que era un consuegro de don Luis, el practicante, los hermanos, ¿cómo se llaman ahora? No me los gallegos, y este mismo, que era un tío comandante, que habían traído, ya lo habían sacado de la reserva y lo tuvieron ahí en el ayuntamiento de jefe, de todo. Y yo sé que lo había calentado, era un tontarra, digo, que no cogía aquí. Mucho lo vaya a conocer, era el Zavala, tristemente famoso Zavala. Claro, cuando vi el tío, digo, ay, me cago en la madre que parió, tú eres el que has dado el cante, porque en ese momento ya oigo los tiros a Manolo, precisamente. Claro, ya no me podía alcanzar. Un hermano de Pedro Martínez, el Paco Martínez, que más está en Australia, viviendo, pues se pudo escapar por la misma riera para abajo, lo detuvieron, pero no lo detuvieron físicamente porque dijo que él que iba por allí buscando no sé qué, pero y se pudo escapar. Lo quería contar porque fue un hecho y sé que fue ese señor, por decirlo de alguna manera. Pensar que una vez en otra de las huelgas, cuando las muertes de los etarras, fuimos unos pocos, entre ellos tristemente fallecido el Aguilar Murillo, vino también Zamoro, no sé si venía, y nos fuimos a la universidad. Habíamos parado las obras de por aquí y nos fuimos a parar las obras de la universidad. Mira con qué, había allí un compañero también entrañable, de Torromeo, ahora no, quizás no me acuerde de la voz de pronto, el Esteban, que estaba trabajando y nos había dicho, oye, tenemos la cosa bastante bien, pero llegar, nos echáis una mano, y así fue. Lleguemos para echarle una mano, y una vez que paró la primera obra, que estaban ellos, ya paró toda una obra de la universidad, que era un montón. Pero mira por dónde, en la primera barraca sale y sale el Zavala. Y dijimos, ya está, ya nos ha fichado, porque aún nos conocíamos todos. Lo mismo que nosotros era nosotros. Y entonces nos avisaron por teléfono, pararon toda la universidad. Pero fue una vez que se arrancó, dijéramos, las primeras collas que había, y ya nos avisan de que no nos vengamos por el tren, que está el 30, la guardia, ya habían dado el cante a Sabadell, y ya estaba la Guardia Civil tomando carreteras y eso. Nos vinimos a campo otra vez, de la universidad,
por San Quirze a saber, por no pasar, o sea que de esas hay muchas. Yo como que ahora supongo que intervendréis vosotros. Hay dos cosas que me parece que tienen una gran importancia que se diga. Una, por los hechos, y otra, porque no tenemos los datos y sería bueno que los estudiosos pudieran emprender estos datos para que se pudieran esclarecer. Uno es un hecho muy importante, y es que en esa táctica, sobre todo del PSU, eso le costó muchos problemas con otras fuerzas políticas, de que si no se arrastraba la masa no era fructífero cualquier acción. En una reunión bastante numerosa entre San Quirze y Sabadell, cuando nos dimos cuenta, una reunión convocada por comisiones obreras, estamos rodeados de Guardia Civil, Policía Armada y hasta con perros. Claro, cuando vimos aquello, estaba Toni Ferrer. Efectivamente, ellos siempre iban, pues, a aquellas personas que más les interesaba, descabezar siempre a la cabeza visible de cualquier organización. En este caso, estábamos como comisiones obreras. Bueno, pues no nos quedó otra más que hacernos allí un poco lo disimulado. Imaginaros cuando te ves rodeado de guardia civil, de policía y todo, y sigues como hablando. Cuando ya eso dio pie a que el Toni se pudiera escurrir, porque no había la autopista ni nada, evidentemente, era todo monte, y se pudo escapar antes de que cerrara el círculo la policía y la Guardia Civil. Entonces, seguimos hablando hasta que ya dijeron, bueno, que vaya, estás todo el día aquí discutiendo, y dijimos, sí, a eso hemos venido. Bueno, pues venga, se tiran a detener al primero, a poner a la esposa, que era Francisco Rodas Baños. Claro, yo evidentemente estaba de los primeros, me tiré, me pegaron un corte aquí con el fusil, me pegaron así, un viaje. Yo dije en mi casa que todavía no se lo crea, a la mujer y a mi madre, a la pobre, que me había caído de la bicicleta, porque yo había ido en bicicleta. Y le decía, hombre, te has caído de la bicicleta y no te has roto las rodillas, de los pantalones, nada, que es lo primero que ponemos, los puspejos y la rodilla. Pero bueno, de alguna manera tenías que vender aquello. Fue bueno, porque nos llevaron entrecogidos hasta Merinales, primer bloque harto de Merinales. Y allí nos habían traído un autobús del señor Martín. Y nos dicen que nos subamos y a comisaría. Y dijimos, no subimos. Adentro, que no subimos. Llévenos andando. Y iba a decir, señor, me iba a equivocar. García, el comisario, nada menos que estaba presente, decía, eso que si haréis vosotros, que os llevara andando. Y claro, nosotros dijimos, llévanos andando, que ya tendrás tu ese. Cuando vio que no fueron capaces de subirnos en el autobús, bueno, tomarle nota de los DNI y tal, empezaron a tomar notas y no llegaron a todos porque habíamos muchos y no nos hizo subirnos. Eso es lo que son acciones que al que viene detrás le da ánimo, porque claro, si es la primera sería una hostia y salimos a correr, en que le peguemos 2 terronazos a ellos, eso a ellos no es nada. Y es bueno, y eso no está recogido, porque como no hubo una esa, claro que luego por la noche fueron y detuvieron a Rodas Baños y a Jerónimo Vázquez, los que ya conocían. No cal que estuvieras en la reunión, si ya ellos ya te decían, tú has estado, porque tú eras ellos, tú has estado. O sea, no hace falta ni que estuvieras allí. Hay las detenciones como que si Juan quiere, no sé si está por ahí en el guión, de las detenciones de la juventud de Pueblo Nuevo, que tenemos aquí presente, y uno de ellos estaba en el tema, y un ese ya voy a ver si soy capaz de callarme. Cuando sabéis que le pegaron el tiro a Manuel Arco,
sí, de unidad hermética, que quedó en coma durante mucho tiempo y que al final le costó la muerte, no es momentánea, pero sí eso. Se dio un hecho y los medios eso no lo han recogido. Yo digo que se avisa aquí personas... trabajador de la UH. No, sí, a Manuel Arco sí, eso sí se recogió. Y ahí hicimos múltiples de manifestaciones en el centro de Sabadell. Pero precisamente en una de las manifestaciones en el Paseo Manresa hay una escuela de inglés en lo alto de Bellas Artes. Y el profesor era un tal Wilson, no sé si lo pronuncio porque ya del español me cuesta, del inglés más, que le dieron un tiro así en la frente y como consecuencia de aquello murió. A un niño de 5 años le metieron los vidrios en el estómago, lo operaron y no pasó nada. Pero el inglés, como consecuencia de aquel pelotazo, murió. Yo no sé qué acuerdo harían la familia con la escuela. El caso es que yo sí que me preocupé por contactar con la mujer y tal. La mujer, bueno, unas palabras cualquiera, pero dijo que los responsables de la muerte de su marido éramos nosotros, los manifestantes. Claro, si no nos hubiéramos manifestado, no había problema y todo hubiera seguido igual. Pero es bueno que se tomara contacto. Esa señora vive, yo fui, ya digo, casi me echó a mí la culpa. Vive todavía, tiene 3 hijos, ya tenía los 3 hijos, y vive entre nosotros y trabaja entre nosotros. Uno trabaja en el Taulín, otro trabaja en la viaria, en la pieza viaria, y la chica, no sé, me se ha despistado. Conozco al marido, pero a ella me se ha despistado, no sé a dónde está, si trabaja. Pero es un hecho a investigar. Porque ¿cómo es posible que una muerte se haga un pacto para silenciarla? Evidentemente que el diario Sabadell, no sé la reseña en aquel momento que daría, pero sobre todo para que no se entendiera. Por lo tanto, eso sí quisiera que los que tenéis capacidad de estudiar estos temas lo hicieran. Me callo. Si no me decís más nada, ya está bien. Damos por final la sesión. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci que romprà la gent que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no és resignat. Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Jo vinc d'una lluita que és sorda